La Ley de Dios, llevando el mensaje de la Palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Barina. Pasamos ahora, hermanos, a lo que es la palabra del Señor. Quiero decirles, hermanos, que toda iglesia de Cristo se forma, se fundamenta en la palabra de Dios, no en la palabra del hombre, no en lo que uno piensa, ni en lo que uno cree. Vivimos en un tiempo, en una sociedad difícil y complicada, en el cual se cuestiona la veracidad de la palabra de Dios. El problema es que se puede cuestionar la palabra de Dios o la realidad o la verdad de ella, pero eso no cambia el efecto que tiene la palabra de Dios porque fue dicha por Dios. Y Dios lo estableció así, me guste o no me guste, lo crea la gente o no lo crea, se va a llevar a cabo. Y la palabra de Dios dice de que Dios cumplirá su palabra hasta una tilde y una jota. Todo se llevará a cabo de acuerdo a la forma que Él lo ha establecido. ¿Por qué digo todo esto en son de preámbulo? Porque el título es No hay condenación en Jesucristo. Lo hemos leído muchas veces, lo hemos estudiado muchas veces, pero ¿qué significa? Así que les invito a ponerse de pie para leer Romanos capítulo 8 del 1 al 4. Y dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a orar. Padre mío, ante tu santa y divina presencia estamos para que nos hables a través de tu palabra. Enséñanos, Señor. Necesitamos la voz de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Es un poco complicado este pasaje bíblico, porque habla, hermanos, acerca de no solamente de la condenación, o de que no hay condenación, sino que habla también acerca de los que andan en la carne y los que andan en el Espíritu. Y de que no hay condenación para los que andan en el Espíritu. Para los que andan en la carne hay condenación. ¿Pero qué significa todo esto de condenación? Cuando uno piensa en la palabra condenación, inmediatamente se imagina en que uno ha sido juzgado y ha sido sentenciado y por ende va a llevar una condenación. La condenación no es la sentencia. La sentencia es lo promulgado por el juez para que cumpla la condena. Por eso que las dos cosas son diferentes. Cuando hablamos de sentencia, el juez estipula lo que debe pagar o lo que debe cumplir esa persona y eso va a ser la carga que va a llevar y a eso se le llama condena. La condena que estoy llevando es de 30 años o cadena perpetua o algo por el estilo. La palabra de Dios habla de condena, no de sentencia. La condenación se siente, es un peso. Y Pablo lo sentía. Y Pablo lo dice de la siguiente manera. Lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y él termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero quiero decirles algo, hermanos, antes de entrar al tema en plenitud. Cuando Pablo dijo estas palabras,
miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Muchos han creído de que continuamente el cristiano anda con ese peso de condenación. Cuando Pablo escribió este pasaje de Romanos capítulo 7, no lo pretendió terminar en el último versículo. Incluso cuando comenzó el capítulo 8, es la inmediata continuación al capítulo 7. Y por eso que en el capítulo 8, él comienza diciendo, ahora pues, es la continuación, la añadidura de lo que dejó sin terminar en el capítulo 7. Nosotros como cristianos no podemos quedarnos en el capítulo 7 pensando, miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? Y quedarnos tranquilos de que vivimos en un cuerpo de muerte que nos lleva a pecar todo el tiempo y estamos pecando todo el tiempo, ni tampoco en que tenemos que conformarnos de que hacemos lo que no queremos y lo que queremos no lo hacemos. Eso es para los que están en la carne. Usted dirá, yo no creo que estoy en la carne, yo creo que ando en el Espíritu, pero todavía me siento bajo condenación. Me siento como aquel dibujo de una persona arrastrando un peso de conciencia, un peso de pecado de mi vida por las cosas que hice antes o las que hago hoy en día, y todavía siento esa condenación. ¿Qué es la condenación? Es el peso de conciencia que uno arrastra, tal como ese dibujo lo mostraba, y que tiene una persona al mirar hacia atrás a su pasado o ahora a su presente y ver los errores que ha cometido y que aún comete y las consecuencias que vive o que experimenta. La condenación entonces, hermanos, es vivir con un peso de conciencia por lo que yo hice años atrás o lo que hice ayer o incluso lo que hice algunos minutos atrás. El asunto es tener un peso que me carga de conciencia, de culpabilidad, que no me deja vivir y que no puedo estar tranquilo y creo que estoy bajo condenación todo el tiempo. Eso es lo que Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo que me hace pensar en muerte, que me lleva a la muerte todo el tiempo? La condenación, hermanos, ¿qué son? Aquí tengo algunos ejemplos. El tiempo que desperdiciamos, que todo el tiempo nos acusa en nuestra juventud. Las neuronas que nos quemamos cuando te fumaste el pitillo de marihuana o te emborrachaste. ¿Cuántas neuronas se quemaron? Y ahora por eso que no puedes calcular cuánto es 2 más 2. Hay consecuencias de eso. La vida conlleva consecuencias de todo lo que hacemos. Pero el diablo tiene la labor de llevarnos eso a la mente y llevarnos al sentido de culpabilidad. El dinero que malgastamos, que si no lo hubiéramos malgastado, seríamos ricos hasta ahora. Todas las veces que pudimos abrazar a nuestra esposa o a nuestros hijos o a nuestro cónyuge y no lo hicimos, estuvimos envueltos en otras cosas, ese peso de conciencia. Y eso sucedió en una realidad. Le preguntaron a un hombre en la televisión que estaba por morir y le dijeron, ¿qué harías tú si el doctor te dice que tienes solamente un par de meses por morir? ¿Qué hubieras hecho diferente? Aquel hombre se miró de forma retrospectiva y dijo, hubiera abrazado más a mi esposa. Le hubiera dicho una vez más, mi amor, te amo. Hubiera abrazado a mis hijos más, hubiera jugado con ellos, les hubiera demostrado más cariño, hubiera dado prioridad a lo más importante, a mi familia.
Lo que el hermano Luis decía, que aprendió en la escuela dominical. Dios por sobre todas las cosas como fundamento de nuestra vida y después inmediatamente y punto, la familia. Ese hombre terminó diciendo, hubiera utilizado mi dinero más sabiamente. Eso es el peso de conciencia. El tiempo que no le dedicamos a nuestros hijos, las promesas que no cumplimos, las malas decisiones que tomamos, lo lejos que hemos estado de Dios incluso hasta el día de hoy, o los pecados indecibles que no nos atreveríamos a contarlos, que apenas se los contamos a Dios. Y si se dijeran en alta voz, tendríamos que ponernos un paño en la cabeza porque moriríamos de vergüenza. Ese peso de conciencia es lo que el enemigo te inculca y te mete. Mira lo que hiciste, mira cómo criaste a tus hijos. Esa es la respuesta. Mira las consecuencias, dónde están ahora. Y comienza todo eso. Eso se llama condenación. Pero saben, a través de mis años he conocido a personas que incluso pensando en la condenación que llevan, se sienten conmiserables, se sienten tristes por lo que hicieron y creen de que eso aún le acerca a Dios. Por eso puse yo ahí, no pensemos que recordando nuestros pecados pone contento a Dios. Y mucha gente de repente se pone a contar sus pecados. No, yo era así, y se enorgullecen. Hay un orgullo al contar de que eran jefe de una pandilla y quizás que otras cosas más. Yo tenía tantas mujeres. Bueno, ahora gracias a Dios tengo una. Es difícil con una, pero... Y existe ese tipo de sentido. No pensemos que acariciando nuestros errores pasados nos dará más espiritualidad. Dios no quiere escuchar de tu pecado. Dios no quiere ni saber de tu pecado. No pensemos que una autoconmiseración por nuestros pecados alegrará a Dios y no pensemos que una autocondenación ni peso de conciencia nos acerca a Dios. Ay, pobre de mí, ¿quién yo era antiguamente? Ya lo pasado es pasado, como dice un dicho común. Quiero decirte, hermanos, que Dios aborrece tu pecado y el mío. Y no quiere que exista ni en tu pasado, ni en tu recuerdo, ni en tu mente. Quiere desarraigar tu pecado, tu pasado, y hacer un terreno nuevo, donde no haya quedado ni la pizca de lo que hayas hecho en el pasado. Dios no quiere saber de tu pecado, ni en pintura lo quiere ver. Eso es lo que dice la Biblia. Cuando dice no hay condenación, significa de que se acabó. Ahora pues, dice Pablo, ninguna condenación hay. Ni siquiera ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dios no quiere que vivas bajo pensamientos de condenación. Así que yo no sé cuál es tu condenación que llevas, tu cargo de conciencia, tu peso de conciencia, lo que te mantiene pensando y yendo hacia atrás. Muchas veces nosotros mismos lo sacamos a relucir. Otras veces le sacamos a relucir al cónyuge o al amigo. Sí, pero. Y entonces vuelve. El único acusador en toda la Biblia, dice la Biblia que es Satanás el diablo. Que él va a la presencia de Dios a acusarnos por nuestros pecados. Y al decirnos y apuntarnos y decir, mira, no se creía tanto, ahí está, no se arrepiente todavía de lo que ha hecho. Mira, ahí está,
vuelve a caer en su antiguo pecado. El único acusador es Satanás, el diablo. Y él quiere destruirte. Quiere destruir tu mente, tu familia, quiere destruir tu trabajo, quiere destruir tus finanzas, tu matrimonio, como lo mencionábamos, y quiere destruir tu iglesia. Él vino a matar, dice la Biblia, y a destruir. Esa es la perfección de Él. Él se especializa en eso. Pero Dios se especializa en enmendar corazones. Dios se especializa en sanar heridas. Pero Pablo lo dijo. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque si seguimos en nuestras propias andanzas, es muy probable que la condenación la continuemos llevando. La palabra del Señor nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, ¿qué es lo que trae la condenación? La condenación ejerce, ahí yo puse infunde. La palabra infundir significa que obligadamente te pone, te mete, te empuja hacia, te llena de turbación. La condenación te llena de culpabilidad, te llena de tristeza, te llena de vergüenza, te llena de temor y te llena de un peso de conciencia, aunque te hayas arrepentido. Comúnmente, cuando termino la predicación, yo siempre pido que el que sienta venir al frente venga. Y puede venir alguien a reconciliarse con Cristo. Pero ¿sabe qué, hermanos? No a pedir perdón por el mismo pecado que cometió y que ya se arrepintió y que ya lo confesó y que ya Dios lo llevó en la cruz. Si no, entonces usted se lo vuelve a pegar a Cristo en la cruz. Déjeme decirle algo, hermanos. Cuando Cristo Jesús fue clavado en la cruz del Calvario, ¿por qué fue clavado? ¿Por qué fue crucificado? Por los pecados de Él. Y si Cristo no tenía pecado, entonces ¿por qué lo clavaron en la cruz? ¿Por qué tuvo que cumplir el cometido de Dios el Padre de que un cordero inmolado iba a ser en la cruz del Calvario para llevar y pagar por los pecados si Él no tenía pecado? La pregunta es obvia y es retórica incluso. ¿De quién eran los pecados que llevaba Jesús? Nuestros, el mío. Las cosas malas que cada uno de nosotros cometemos todos los santos días. Y usted puede saber perfectamente y mejor que yo cuáles son. Entonces, hermanos, el peso de conciencia es, aunque uno se haya arrepentido, tener esa conciencia de culpabilidad constante durante toda la vida. Pero la palabra de Dios, mira lo que dice. Cristo limpiará vuestras conciencias de malas obras. No dice nuestro esfuerzo, no dice nuestro caminar, nuestro ir a la iglesia, nuestro consagramiento, nuestro dar diezmo. Dice Cristo, limpiará vuestras conciencias. Él es el que trabaja en la conciencia de cada uno de nosotros, limpiándonos de nuestras condenaciones. De una vez por todas, tal y como lo dijo Pablo. Porque Pablo lo vuelve a repetir, no hay otra condenación más. Si Cristo ya murió, ¿lo vamos a crucificar de nuevo por una nueva condenación o un nuevo pecado que hemos cometido? No. Todo pecado que cometemos tiene que ir a ser confesado, no hay duda alguna. Usted confiesa y se arrepiente de su pecado, con llanto si se quiere, porque si viene riendo no se arrepintió. Y la palabra arrepentimiento significa en el griego ir caminando hacia un lugar, detenerse
por un momento, darse cuenta de la equivocación y darse la media vuelta y retroceder y hacer lo opuesto. Eso significa arrepentimiento. Cuando Dios habla de arrepentimiento, quiere que tú te detengas, no cometas más lo que estabas haciendo, el pecado, la mentira, lo que haya sido, hasta los papeles de separación. Dios quiere que detengan los papeles de separación, des la media vuelta y vuelvas a arreglar tu matrimonio. ¿Por qué la palabra de Dios dice entonces en Malaquías de que Dios odia el divorcio, lo aborrece? Y después le dice, vuélvete a la mujer, ¿de dónde? De tu juventud, la original, la que Él te dio. Vuélvete a ella. Ah, no, Señor, ya no puedo, ya es muy tarde. Ya hecho y deshecho. Bueno, ahí te ha llevado el pecado. Pero esa condenación que estás sintiendo, ni aún por eso debe darte ese peso de conciencia. Porque Cristo llevó hasta el máximo pecado en la cruz. El peor de todos lo pagó Él. Por eso que la palabra de Dios dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y este versículo que es sorprendente de Romanos 8, 33 al 34, dice, ¿quién? Es una pregunta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Piense usted por un momento. La respuesta, ¿cuál sería? ¿Quién va a acusar a los escogidos de Dios? ¿Nosotros mismos? ¿El diablo puede acusarnos? Continuamos con el versículo, porque ahí puse el versículo entero. Dios es el que justifica. Pablo vuelve a hacer una pregunta. ¿Quién es el que condenará? Pablo responde, Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Déjeme decirle algo, hermanos. Estas dos preguntas que Pablo hace no son para que ustedes las respondan. Estas preguntas son lo que comúnmente en la literatura se llaman preguntas retóricas, lo cual no requieren respuesta alguna. Solamente son para concientizarnos, para llevarnos a pensar. Y la pregunta que nos hace pensar es, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién se atreve a acusar a los que Dios escogió? ¿Quién es el que va a poder condenarlos? Y el mismo Pablo responde. Él dice, Dios es el que justifica. No importa quién te acuse, no importa quién te condene. Si Dios te ha justificado, ¿alguien podrá llevarte a condenación? Es imposible. Pablo sigue diciendo, Cristo es el que murió. No murió un cordero, no murió un toro, un buey, como se mataban antes. No se sacrificó una paloma. Fue Cristo el que murió. Y no se quedó muerto. Él resucitó. Incluso fue y se sentó a la derecha de Dios el Padre. Y intercede incluso por nosotros. ¿Quién nos va a acusar? Y que esa acusación tenga efecto. ¿Quién podrá condenarnos y que esa condenación tenga efecto? Nadie. Si usted cree de que alguien puede acusarlo y condenarlo y vivir bajo esa condena, pues está bajo condenación. Pero si usted cree el poder que tiene Dios y que Él dice que nadie puede ser condenado porque Él le ha justificado ya, entonces se aplica Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz. Usted puede ser una guerra ambulante por todos lados pensando en su pasado y en sus imperfecciones, pero va a tener paz si es justificado por Cristo Jesús. Pero tenemos que estar en Jesús. Y estar en Jesús significa que estamos
crucificados en Cristo y estamos resucitados en Cristo. Mire, esto es tan interesante, hermano, que es casi difícil de poder entenderlo. El que cree en Jesús, el que cree en lo que Cristo Jesús ha dicho, el que cree en lo que Dios ha establecido en su palabra, fue crucificado con Cristo y fue resucitado con Cristo. Aunque usted nunca haya pasado por la cruz, usted me explica, ¿cómo entonces es eso? ¿Cómo es que Cristo murió y nosotros no morimos y morimos con Él? ¿Cómo es que Cristo resucitó y nosotros resucitamos con Él cuando nosotros nunca hemos muerto? Eso es lo que el mundo no puede entender. Pero la palabra de Dios, hermanos, es muy clara. La palabra del Señor dice de que nosotros estamos en Cristo. Y si nosotros estamos en Cristo, significa que siendo nosotros carne de pecado, nuestro pecado estuvo en Cristo cuando Él murió en la cruz. Eso es algo difícil de poder entenderlo. De que Cristo Jesús haya estado muerto en la cruz y allí estuvimos nosotros con Él clavados, no como cuerpos, sino nuestros pecados. Eso sí me dice la Biblia. Y de esa forma, entonces, al morir Jesús, nosotros también morimos. Y cuando Cristo Jesús resucitó, también resucitamos. Porque juntamente con Él nos dio vida. Todo se cumple por medio de la fe. Entonces, por eso que pongo que esto, crucificados en Cristo y resucitados en Cristo, se llama justificación. Somos justificados a través de lo que Cristo hizo. Morir con nuestros pecados, por ende estuvimos ahí con Él, y resucitar para vida eterna, porque nosotros estamos en Él, también resucitamos con Él. Esto se llama justificación y lo hace solamente Dios. Por eso es que la palabra de Dios es súper clara. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. En la cual estamos firmes. Nadie nos va a remover. El cristiano que es salvo en Cristo Jesús, justificado en Cristo Jesús, es también glorificado en Cristo Jesús. No hay términos medios. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Noten ustedes que dice 2 veces la palabra. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos glorifica a todos aquellos que hemos sido justificados en Cristo. Por eso que Romanos 8:30 es un versículo que nos lleva a una realidad. Y dice, ya los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, justificó. Y los que justificó, a estos también glorificó. Es una secuencia. Por eso yo pongo ahí que para Dios es un dan Dio. Estamos salvos a través de lo que Cristo Jesús hizo. Lo único que tenemos que hacer nosotros es depositar nuestra fe. Y Él lo dice, echa sobre Jehová tu carga, tu pecado, tu condenación, y Él te sustentará. La palabra sustentará significa que Él te va a mantener. Él te va a mantener. Pero Él quiere que nosotros echemos nuestro pecado sobre Cristo. Al haber sido crucificados con Cristo, hemos también muerto igual que Jesús. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esa es la vida que el Señor quiere que llevemos, una vida nueva. No vivamos en la vida pasada. No vivamos bajo condenación, tristes y con peso de conciencia. La palabra del Señor dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. No somos servidores del pecado, somos servidores de Cristo Jesús. Pero somos libres
libres de la condenación. De cierto dice la palabra de Dios, que el que oye la palabra de Dios tiene vida eterna. El versículo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive. Tenemos vida en Cristo Jesús, porque nos quedamos muertos. Porque de la misma forma que Cristo Jesús resucitó, también nosotros resucitamos. El versículo dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, de su bondad para con nosotros. Una vez más lo repite, en Cristo Jesús. Todos estos beneficios son porque estamos en Cristo. Pero lo contrario es, si no estamos en Cristo, nada de estos beneficios es nuestro. Pablo lo continuó diciendo, para los que están en Cristo, no los que están en la carne, no los que hacen las obras de la carne, porque la carne nos va a llevar definitivamente al infierno. Es Cristo el que salva. Estar en Cristo es el que quita la condenación. Aunque la gente piense que ellos tienen que ganarse el cielo por las buenas obras, no es así. Cristo llevó nuestros pecados, los que cometimos ayer, los que cometimos hoy y lamentablemente los que cometimos o vamos a cometer mañana. Eso no significa de que estamos libres de pecar, no significa de que tenemos licencia para pecar, porque si pecamos conscientes de la muerte de Cristo, estamos mofándonos de la muerte de Cristo. Y horrenda cosa es dar coces contra el aguijón. Vamos a perder. Por eso que la palabra del Señor nos termina diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él no nos va a quitar el peso de trabajo. Los que trabajan acarreando bloques van a seguir acarreando bloques. Los que trabajan acarreando madera para formar una casa van a seguir acarreando madera, golpeando clavos, abriendo huecos en la tierra. Ese tipo de peso, ese trabajo y esa carga no está hablando Jesús. Echa sobre mí tu carga, tu peso de conciencia, tus pecados pasados, de una vez por todas. Déjalos a un lado, entrégalos a Cristo, confiesa, arrepiéntete. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, se acabó, tiene vida eterna. No hay que hacer nada más. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Lo que no les dije al final a ustedes, lo que Pablo había dicho, cuando él mencionó este versículo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es una pregunta. Es una pregunta que requiere respuesta. Él está diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él mismo da la respuesta en el siguiente versículo. Y la respuesta de él es, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina.